Pues ahora sí, para respirar más a gusto todavía, vamos a escuchar al presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador. Como en otras ocasiones, pero ahora con mayor entusiasmo, porque estamos viviendo tiempos de importantes definiciones, nos volvemos a congregar aquí en el Zócalo, en la principal plaza pública del país. En esta asamblea, como ha quedado demostrado, participan ciudadanos de diversos sectores, clases sociales, culturas de todo el territorio nacional, hombres y mujeres humanistas, hombres y mujeres humanistas que con tesón y trabajo han logrado construir una organización nacional para transformar a México. Hoy también se ha dado a conocer el proyecto alternativo de nación elaborado por un grupo de especialistas e intelectuales de inobjetable honestidad y comprometidos con las mejores causas del pueblo y de la patria. Con orgullo podemos decir que ya tenemos una organización nacional y un proyecto para renovar la vida pública de México. En estos últimos 4 años, entre todos, hemos emprendido la lucha por la transformación del país, pero sobre todo hemos aprendido a conocer mejor la realidad nacional y hemos llegado a la conclusión de que los graves y grandes problemas del país se han originado por el predominio de una minoría rapaz que se ha venido apoderando de todo, sin que le importe el sufrimiento del pueblo y el destino de la nación. Este grupo de 30 potentados es el responsable de la actual tragedia nacional y del estallido de odio, resentimiento, inseguridad y violencia que padecemos. Por su ambición desmedida, han provocado la ruina en las actividades productivas del campo y la ciudad. Han obligado a los mexicanos a buscarse la vida en la economía informal. Nos han convertido en el país que más mano de obra exporta al extranjero. Han llevado a la pobreza y a la desesperación a millones de mexicanos. Han cancelado el futuro de los jóvenes y a muchos los han empujado a tomar el camino de las conductas antisociales. Otra consecuencia de la política antipopular y excluyente que solo beneficia a los de arriba es el hecho de que en los últimos tiempos alrededor de 50,000 familias de clases medias y altas, sobre todo de los estados del norte, se han visto en la necesidad de irse a vivir a Estados Unidos ante la inseguridad y la violencia que lamentablemente prevalece en casi todo el territorio nacional. Para revertir esta decadencia y dar nueva viabilidad a la nación, no hay más remedio que llevar a cabo una renovación tajante en todos los órdenes
de la vida pública. Y como es obvio, y lo hemos entendido muy bien todos los que estamos aquí y muchos otros, el cambio que se necesita no será promovido por las élites del poder, sino tendrá que venir desde abajo y con la gente, porque en las actuales circunstancias solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. La única salida que existe es derrotar a la oligarquía en el terreno político y de manera pacífica, para establecer una auténtica democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo. En eso estamos empeñados millones de mexicanos. Esa es la razón de nuestro movimiento. Además, tenemos claro lo que se tiene que hacer para llevar a cabo la transformación del país. Una vez más damos a conocer las decisiones que se tomarán y lo que haremos al triunfo de nuestro movimiento para lograr el renacimiento de México. En primer lugar, rescataremos a las instituciones y las pondremos al servicio del pueblo y de la nación. El Estado mexicano dejará de ser un simple comité al servicio de una minoría y habrá una nueva legalidad. Actualmente, la justicia, como lo denunció Francisco I. Madero en la época porfirista, en vez de impartir su protección al débil, solo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte. No hay realmente un Estado de Derecho, es un Estado de chueco. Los ministros de la Corte están al servicio de la mafia del poder. Casi todos ellos le deben su cargo a Salinas, a Fox, a Felipe Calderón o a Mario Fabio Beltrones. ¡O a Ceballos! Esto tan solo explica su proceder en casos como el del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, donde perdieron la vida 49 bebés y se otorgó impunidad a los responsables, o en la resolución en contra de los trabajadores electricistas, o en la decisión de disminuir las pensiones de los jubilados, o en el hecho de hacerse de la vista gorda en las violaciones constitucionales para permitir la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Tal pareciera que estos jueces de consigna siempre están prestos a escuchar en qué sentido quieren las resoluciones los potentados, para nada más encargarse de construir la justificación jurídica. Por eso, para que se imparta justicia en beneficio del pueblo, promoveremos una reforma constitucional para elegir democráticamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así era en la época de la República restaurada. Así lo establecía la Constitución Liberal de 1857. Para que las cosas marchen en el país, para que realmente haya legalidad, se tiene que lograr la independencia absoluta del Poder Judicial. Tenemos que convertir a la Suprema Corte en el faro de la ley. También se democratizarán los medios de comunicación. Habrá competencia y se garantizará el derecho a la información. Es inaceptable que la televisión, la radio y la mayoría de los periódicos se concentren en unas cuantas manos
y en vez de informar con amplitud, veracidad y profesionalismo, se utilicen como instrumentos para controlar y manipular al pueblo y para proteger privilegios y hacer negocios al amparo del poder público. Es una desfachatez que Televisa y Telefónica, empresa española de telecomunicaciones, dirigida por Francisco Gil, quien fuera secretario de Hacienda de Fox, se estén quedando con la fibra óptica de la industria eléctrica nacional. Es decir, que hayan obtenido la concesión por 20 años de 21,000 kilómetros de fibra óptica a cambio de 850 millones de pesos, cuando esta infraestructura se construyó con presupuesto público y costó 30,000 millones de pesos. También por influyentismo se les está entregando el espectro electromagnético para nuevos canales de radio y de televisión. Siguen concentrando en unas cuantas manos todos los medios de comunicación. Se recuperarán las riquezas y los bienes públicos que se han ido concesionando ilegalmente a través de acuerdos, reglamentos o leyes secundarias que en ningún caso pueden estar por encima del principio constitucional que señala el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales. Este procedimiento, al llegar al gobierno, lo vamos a aplicar en el caso de la minería, de la industria eléctrica y del petróleo. Acabaremos con la corrupción imperante. Habrá un gobierno honesto y austero. Se reducirán a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos. Se terminará el derroche y los privilegios de la alta burocracia. En materia económica, todos los esfuerzos se orientarán a impulsar la actividad productiva y la creación de empleos. Se rescatará el campo del abandono. Se producirán en México los alimentos para dejar de importar lo que consumimos. Se construirán, como aquí se dijo, 3 grandes refinerías. Se cumplirá el objetivo de no vender un solo barril de petróleo crudo al extranjero para procesar aquí la materia prima y elaborar las gasolinas y los productos petroquímicos. El sector energético será palanca del desarrollo nacional para crear empleos e industrializar el país, reduciendo el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la luz. Se apoyará a los pequeños y medianos empresarios, industriales y comerciales. Se apoyarán estas pequeñas y medianas empresas porque son las que más empleo generan en el país. Se protegerán los recursos naturales, no se permitirán los monopolios, se promoverá una reforma fiscal progresiva orientada no a aumentar impuestos ni a crear impuestos nuevos, sino a terminar con los privilegios fiscales de que gozan los potentados del país. Por ejemplo, se terminará con el llamado régimen de consolidación fiscal que en la práctica exenta a las grandes corporaciones. Como aquí se dijo también, se cobrarán impuestos por las operaciones en la bolsa de valores y por la extracción de minerales.